Introducción. El conflicto que Colombia ha vivido hace muchos años ha causado el desplazamiento interno de la población y ha habido diferentes actores para obtener el control en sus tierras, en los recursos y en la población. La violencia se vive en distintas regiones del país y todas esas personas han perdido sus tierras, hogares, además de estar desplazados forzadamente, viven perseguidas por la violencia. Este trabajo tiene como objetivo mostrar la violación del derecho internacional humanitario y las responsabilidades internacionales por parte del Estado colombiano. Nos centraremos en los problemas actuales como el desplazamiento interno colombiano y las sociedades con violaciones masivas a, a las mujeres, niños y niñas y personas vulnerables, además los grupos que provocan el desplazamiento. Para finalizar, están las violaciones de los derechos humanos por parte de los grupos armados donde se ve la violencia y diferentes estrategias donde se enfocan en la recuperación adecuada para las víctimas. Antecedentes en Colombia. A finales de los años 40 se registró un alza de la violencia en Colombia, gracias a la problemática social que había por la lucha entre las clases sociales, en la clase liberal o las élites liberales y la élite conservadora. El 9 de abril de 1948, el abogado que hacía parte del Partido Liberal con ideas socialistas que hacía campaña para la presidencia fue asesinado en el centro de Bogotá. Él básicamente representaba las ideas que eh, la clase media y la clase baja querían. Posteriormente a este suceso se tornó un periodo de violencia que se denominó el Bogotazo, el cual fue iniciado por los artesanos, los comerciantes y los desplazados del campo. Se estima que más de 300.000 personas fueron asesinadas y 2 millones de personas fueron despojadas de sus tierras. Este conflicto no solo es de una sola parte, sino en ambos sentidos, o sea, me refiero a ambos ámbitos o lugares, no solo en lo urbano, sino en lo rural también, ya que estos pretendían una igualdad social, aunque esto ya se tornó como una confrontación de ambos partidos. Luego de esto, los que seguían al Partido Liberal se fueron hacia las zonas cafeteras como el Antioquia, el Risaralda, el Caquetá, y se aliaron a los campesinos para colonizar esos lugares. Lo que es el Partido Conservador, o bueno, el Poder Judicial, la policía y el ejército se tornó aún menos neutral y fue o regió mediante un régimen totalitario, ya que los conservadores básicamente mandaban a soldados conservadores a lugares liberales o pueblos liberales para financiar asesinos para pues que expulsar a estos ocupantes, tanto como el, el, los liberales ya armados y los campesinos. Los liberales armados básicamente querían tener el control de estos lugares, eh, y así pues se extendió a una delincuencia común en ambas partes. Luego de esto, el general Gustavo Rojas Pinilla dio un golpe de Estado, el cual fue en 1953, y esto generó que se impusiera un frente nacional que duró desde 1954 a 1958. Esto tuvo pues una baja en la violencia bipartidista, aunque se excluyeron grupos que en ese entonces no tenían protagonismo. O sea, no solo era la clase o no solo eran los partidos, el que conocemos, liberal y conservador, sino habían más partidos los cuales no fueron tomadas en cuenta. Estos partidos se convirtieron en guerrillas más adelante, en grupos insurreccionales que querían pues tener las mismas igualdades que los demás. Gracias a esto se constituyó la guerrilla y ya eran dos actores de conflicto armado, la guerrilla y los militares. Luego de esto ya no eran solo ellos dos, sino también se formaron los paramilitares, los cuales fueron formados por el Estado. Eh, Básicamente ellos son los titulares de los paramilitares. Estos paramilitares pretendían contrarrestar o más bien llenar lo que los militares no podían, más bien ser una policía militar. Eh,
Tanto la guerrilla como estos grupos o los paramilitares son, o sea, son movimientos al margen de la ley, pues el gobierno intentó mantenerlos o disiparlos mediante diálogos. No solo simplemente fue la violencia entre estos tres actores principales, sino también se dejó muchas pérdidas humanas y más que todo despojo de tierras y desplazamiento interno forzado. Las personas tenían que salir de sus lugares de vivienda, irse a otros lugares y vivir básicamente en estos otros lugares donde ellos no querían y donde se sentían básicamente excluidos. Estas personas, como no llegaban a un lugar fijo para vivir en los centros poblados como las ciudades, pues formaron, no pueblos como tal, sino barrios al lado de las grandes ciudades, los cuales son los famosos barrios invasores, los cuales no cuentan tampoco con digamos, derechos, ya que no se tiene como agua potable, acueducto o hasta la luz. Entonces, básicamente ellos son desplazados, pero mantienen tanto la misma consecuencia que se hubieran quedado o haber muerto en estos lugares, a haber muerto en estos barrios invasores por enfermedades o hasta por la misma delincuencia que ven en estos lugares. Se conoce como desplazados internos a un grupo altamente vulnerable constituido por personas que son obligadas a huir y que no cruzan la frontera estatal, quedando así bajo la protección del gobierno. Algunas de las razones por las que están los desplazados internos es porque surge el conflicto armado o conflictos religiosos, étnicos o políticos, al igual que desastres naturales o desastres convencionales, los cuales los convencionales son desastres ocurridos por industrias. Colombia es uno de los países con más casos de desplazados internos, teniendo así 8 millones, seguido por República del Congo, por Yemen y Somalia. Los derechos humanos son unos ítems inherentes que todos los seres humanos tenemos sin importar sexo, raza, etnia, origen nacional, lengua o cualquier otra condición. Hablando de los desplazados internos, esto se puede decir que vulnera demasiados derechos y entre los que están la libertad, la democracia, la seguridad social, el derecho a la vivienda digna. Además, se vulneran muchos derechos de los niños. La comunidad internacional y la ayuda humanitaria. Uno de los principales propósitos de las Naciones Unidas es reafirmar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural y humanitario. La primera vez que la ONU participó en una resolución fue en un conflicto armado en Europa tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Ahora la comunidad internacional confía en la organización y coordinación de las operaciones de socorro frente a los desastres del ser humano en las zonas donde la capacidad de autoridades locales no es muy buena. Se encuentra prevista en el artículo 43 de la Ley 1448 de 2011 un derecho en que todas las víctimas que han sido desplazadas y victimizantes de dichos conflictos tienen un acuerdo de necesidades inmediatas que guardan con la relación de un hecho. Con esta ayuda brindada para socorrer y proteger, atender las necesidades de dichas víctimas, se cuenta con una alimentación, aseo personal, manejo de abastecimiento, atención médica y demás. Conclusiones. Pues se puede concluir que en Colombia no se respeta el derecho internacional humanitario por parte de los responsables del conflicto, como son los principios de distinción, proporcionalidad, limitaciones y inmunidad de la población civil, cometiendo todo tipo de agresiones, ya que no existe un castigo para los culpables. Solo en ocasiones se protege a través de una acción de tutela, ya sea individual o colectiva. El Estado solo se fundamenta en la creación de unas leyes, las cuales no sean como se deben dar,
debido a que no las ponen en práctica, ya siendo este el directamente responsable de hacer cumplir este derecho, buscando medios para fortalecer el mecanismo judicial para tener una impunidad. Las causales del conflicto armado, tenemos el desplazamiento. Esto se debe a que el Estado no está presente en algunas regiones del país y el aumento de los grupos armados. Esto es inminente. A través de 40 años no se ve ningún avance, a pesar que existan entidades y leyes para su protección. Todavía falta bastante para mejorar, y si se continúa así, no se sabe si algún día exista una mejor vivencia de los derechos humanos.